La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Sarara. Sarara. Vale. Arrancamos en el mar, en la orilla. Nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía es que yo nací en un pueblo de mar. Yo soy de la costa del Maresma, en Cataluña, y el mar nunca lo he valorado suficiente porque siempre lo he tenido, tanto en mi pueblo como en Barcelona, pero cuando no lo tengo cerca, pues lo echo de menos. ¿Te produce calma? ¿Te produce miedo? ¿Te produce intranquilidad? ¿O lo contrario? Me produce calma, aunque reconozco que prefiero las cosas con límites. Es decir, prefiero las piscinas que el mar. Me gusta mucho que las cosas se limiten. No soy muy amante de la naturaleza, si soy sincero. No es muy... ¿Cómo diría? No es muy... no gusta mucho que diga eso, pero cuando me preguntan si playa o montaña, siempre digo rotonda. Ah, sí. Me gustan mucho las ciudades. Uh-huh. ¿Y conducir? No tengo carnet de coche. No. A mis 40 años no tengo carnet de coche. Uh-huh, uh-huh. Pero tengo amigos con coche. ¿Nunca Eso. has intentado sacarte el carnet o lo has intentado y fue fallido? No, ¿o qué? nunca lo intenté. Sí que he hecho algunas cosas. He subido a un coche, lo he llevado más o menos en alguna película, pero no tengo carnet de coche. ¿Tú eres hijo único? Yo soy hijo único. Se me nota, ¿eh? ¿Ah, sí? No es broma. Soy hijo único, sí. ¿Tú jugabas solo? Y yo jugaba solo. Sí, he sido un tío siempre muy sociable y tengo y he tenido siempre muchos amigos. Pero supongo que aburrirse cuando eres pequeño es una cosa buena, porque la cabeza se te activa desde otro sitio. Y la verdad es que me inventaba muchas cosas y pensaba mucho. Tonterías seguramente, pero pensaba mucho. Y nunca me sentí solo siendo pequeño. Me he sentido más solo siendo mayor. Ajá. Pero de pequeño no me sentía solo. Cuando llegaban Reyes o el cumpleaños, lo que fuera, a ti no te podían regalar el típico juego en el que tenías que jugar con alguien. Por ejemplo, el quién es quién o... Sí, claro que me lo regalaban y jugaba horas y horas con mi padre. Y sí, jugaba mucho. Mi padre, el cuento de irse a dormir siempre se encargaba mi padre y jugaba mucho solo a muñecos, es verdad, porque nunca ha sido de deportes, pero también a juegos de mesa con mi padre y con mi madre, pero sobre todo con mi padre. Ajá, ajá. ¿Era tu abuelo el que era tan gracioso? Era muy gracioso, la verdad es que sí. Mi abuelo, por parte de padre, era una persona muy irónica. Yo creo que con él descubrí la ironía y a veces también el cinismo. El cinismo no siempre es tan bueno, pero era un tío muy gracioso. Y conmigo era muy cariñoso. Me consta que con mi padre no lo fue tanto. Supongo que a veces hay gente que es mejor abuelo que padre. Pero conmigo era muy cariñoso y se portó siempre muy bien. ¿Qué recuerdas de él? Recuerdo sus arrugas, mucho, un pelo como de Jack Nicholson, así tirado con entradas, que creo que es el que tendré yo, con entradas para atrás, un pelo gris, no diría blanco, y el olor a tabaco de picadura, ¿no? El tabaco de liar. Una persona muy, muy divertida, siempre andaba con las manos detrás. Supongo que es una cosa que con la edad casi todos los abuelos de este país andan con las manos atrás. Él supo que te ibas a dedicar a la interpretación. ¿Él te vio en algo de teatro? En nada. Mi abuelo murió cuando yo tenía 18 años. Uh-huh. Y sí que sabía que hacía teatro amateur, pero nunca me vio... Digamos que me dedico profesionalmente a esto. Solo vivo de esto desde los 20, ¿no? Tengo 20 años hace que me dedico solo a esto. Y no lo llego a ver. Pero a veces le dedico las funciones de teatro. Uh-huh. ¿Alguna vez has dicho, luego has dudado, que crees que tu primera obra de teatro como espectador fue El enfermo imaginario de Molière? No fue la primera, pero sí que fue la primera a nivel que no era teatro familiar, era teatro, digamos, de adultos. Y me flipó. O sea, me flipó. Lo vi además, el montaje era un montaje clásico con pelucas, imagínatelo, como el Molière clásico, y la gente se reía muchísimo, creo que más que yo, porque debían entenderlo más que yo, pero me flipó y ahí decidí que me gustaría mucho hacer eso. ¿Pero qué te gustó? No lo sé, supongo... De esta obra que trabaja la sátira, Sí, la sí, relación sí. entre médicos y pacientes, De hecho, yo soy la ironía. hipocondriaco, ¿no? Pero sí, acaba siendo así un poco. Pero no sé qué me gustó, me gustó mucho, pensé como que... No sé, que era bonito ver que la gente reía y que los actores no sufrían. Me gusta pensar que
que la comedia es que sufres igual. En un escenario, yo creo que lo diferencia el drama de la comedia es que en una comedia tú como actor tienes que sufrir mucho. Es decir, imagínate, yo tengo 8 amantes y viene mi mujer, pues un vodevil así de estos absurdos. Yo tengo que sufrir como un perro para que no encuentre a las amantes. Pero si tengo un cáncer, también tengo que sufrir, lo que pasa es que el tema es distinto y es drama. O podría ser comedia negra. Yo creo que es muy importante y por eso creo que los actores de comedia pueden hacer buenos dramas y no siempre es al revés. Los actores solo de drama no siempre pueden hacer buenas comedias. Tú sabes que lo de la superstición del amarillo viene de Molière cuando fue a ver su propia obra, El enfermo imaginario, se sintió indispuesto, volvió a casa y se murió. Y entonces dicen que iba vestido de amarillo, aunque parece que no iba vestido de amarillo. De verde, ¿no? Viene de ahí, ¿no? Dicen que era de verde, sí, de claro, amarillo. en España creemos que es de amarillo, pero se ve Creo que no. Creo que era de verde, sí, no sé. Sí, sé que viene de allí, ¿Cuándo entras a hacer teatro? Porque es sorprendente que digas, quizá eres una de las pocas personas que entrevisto que lleva buscándose y viviendo de esta profesión desde los 20 años, ¿eh? Es que bien. Uno de los pocos. ¿Cuándo decides hacer teatro y cuándo descartas cualquier otra posibilidad? Quiero decir, estudiar una carrera o dedicarte a cualquier otro oficio. Estudié teatro, siempre he trabajado mucho y trabajado quiero decir que me lo he currado. Cuando no me han llamado me he inventado yo cosas y he tenido mucha suerte, supongo. Empecé a estudiar teatro a los 18 años, no entré en el instituto. ¿Sales de COU? Y estudias teatro. Yo hice bachillerato, salgo de bachillerato, estudio teatro y monto una compañía que se llama el Nacional Dons Vol, que esto acabaría siendo como el centro dramático No Nos Quiere, ¿no? En Cataluña. Se llamaba así la compañía. Y allí empezamos a hacer cosas. Para ganarme la vida hacía de payaso en comuniones, de mago en discotecas, incluso de stripper. Stripper de broma, evidentemente, por mi físico. En sitios, teatro en la calle. Y siempre me he ganado más o menos la vida de eso. Hasta los 20-21 que empecé un programa de televisión de comedia en la televisión catalana y a partir de allí pues el teatro siempre me ha acompañado y el cine apareció cuando tenía 30 años. Hasta el momento no había hecho nada. Siempre has dicho que esa trayectoria teatral, más de 30 horas de teatro, que se dice pronto. Sí, ahora ya más, sí. Ir de bolo en bolo, sí. Con la furgoneta, con la compañía, sí. entiendo que lo haríais todo, luces, escenario. Sí, claro. ¿No? Que eso es lo que te ha hecho a ti tener siempre los pies en la tierra. Sí, ayuda muchísimo. No te conviertes en mejor actor, pero creo que sí mejor compañero. Porque te das cuenta de que no depende solo de ti. Escuchaba el otro día en la radio a un compañero actor que decía que el problema del audiovisual a veces es que te tratan como una figurita de cristal, ¿no? Llegas, buenos días, ¿quieres algo? ¿Un café? ¿Estás bien? ¿Quieres sentarte? ¿Quieres un bocata? ¿Te traemos algo? En el teatro tú puedes ser el mejor actor de teatro del mundo, que tú llegas, dices hola, dicen hola, y haces la obra de teatro y te vas. Quiero decir que todo el mundo está igual. Y eso te convierte en, creo que en mejor compañero, ¿no? En ser más generoso y en entender que dependes de los otros. Sí. Hay una parte de esos primeros años en los que uno va, entiendo que con la cabeza llena de deseos. Estáis con la compañía, vais a hacer una obra, van 4 gatos, en la siguiente van 2. En la siguiente vienen acompañados de otros 2. Sí. Y yo entiendo que alguna vez esas conversaciones en las que soñabais en vivir de verdad de esto. Esas conversaciones tú las recuerdas, las has mantenido con gente de tu compañía. Esa posibilidad de, y si un día esto, ¿no? Que casi nos está costando pasta, ¿no? En realidad que no. ¿Sabes ¿Y si un día vivimos de esto? Soy una persona muy insegura, pero nunca he dudado de eso. Yo siempre pensé, es que la gente confunde a veces la fama con... No sé si se puede vivir de esto, pero malvivir es muy probable. Tú puedes coger una maleta, ponerte unos tirantes de color azul, una camiseta negra, e ir por las bibliotecas a contar cuentos. Y se vive de eso. Uh-huh. No te conocerán por la calle, pero hay muchas bibliotecas. Quiero decir que... Y lo que te decía, ¿no? Cuando no he tenido trabajo, pues he cantado boleros en bares con un colega. Quiero decir que te puedes inventar cosas y malvivir de eso está bien. Es verdad que he tenido suerte porque en el momento que tienes 20 años o 18 eres un hippie y te da igual, compartes piso. A la que la vida te gana y te pasa por encima las responsabilidades. Ahí he tenido suerte porque he podido ganarme a veces muy bien y a veces también la vida con esto. Pero nunca, la verdad es que parezco un imbécil diciendo eso seguramente, pero es que nunca he dudado que podía hacerlo.
Y luego además he tenido suerte. He trabajado mucho, pero he tenido suerte. También es verdad que si no me hubiese salido, pues hubiese, no sé, tenido un oficio con gente. Yo lo que no soportaría es estar en una oficina o así. Así no. solo. Solo no. Supongo que ya estuve muy solo de pequeño. Sí. Y hemos dejado así pasar un poco por encima lo de ser payaso en comuniones. Pero ese público... Ese público es durísimo. Ese público que no perdona nada... Ese público te das cuenta que los niños dependen de cómo son los padres. Es verdad que hicimos un espectáculo con mi compañero que creo que se reían más los padres que los niños, la verdad. Pero bueno, como pagaban ellos, no, es un público duro. Pero si tú conquistas a los niños que no tienen filtro, puedes con todo en la vida. Pero habían niños muy cabrones, la verdad. Hay niños muy cabrones. Es difícil ese Es público. difícil, un público difícil. ¿Sigues teniendo terror a salir al escenario? ¿O al primer día de rodaje? Digo terror porque esa es una palabra que tú has usado, más allá del miedo. Tengo muchísima ansiedad. Cuando es una peli, no tanto. Me sale como una roncha aquí. Las de maquillaje dicen, ¿pero qué te pasa? ¿Te ha picado algo? Digo, no, se me va a ir cuando corten la primera toma. Se me va. Es una cosa rarísima. En el audiovisual tengo menos miedo, pero en cambio en el teatro sigo teniendo mucho miedo. Me entran arcadas, buen provecho a todos los que nos estén escuchando. Me entran arcadas, estoy muy nervioso y a los 10 minutos se me pasa. Sigo teniendo mucho miedo, pero consigo dominar el miedo de momento y salgo con miedo, que eso es de valientes. ¿Sabes? No sé si te pasa eso. Es complicado, ¿eh? No, si tú entiendes que tienes miedo y que puedes salir con el miedo... Lo gestionas bien. Sí, sales. Mientras no me gane el miedo, seguiré haciendo teatro. Cuando me gane el miedo, pues no podré hacerlo. ¿No? Entonces, cuando hiciste Saben Aquel y entendiste el personaje de Eugenio bien... Perfectamente con eso. ¿No? Te decía, David, tienes que pillar el alma de Eugenio. No hace falta que le imites, no eres Carlos Latre. Exacto. Que ¿No? Entonces, sí. Cuando tú entendiste ese personaje, encontrarías un montón de similitudes, porque él era un tipo que tenía ese mismo miedo cuando salía, y una vez que salía, relajaba. Eso es lo que aparece también en la película, ¿no? Sí, era un tío con mucha inseguridad, una persona que en su caso era distinto al mío, porque él sentía que estaba cogiendo un espacio que no le pertenecía. Era su mujer quien quería ser artista. Él estuvo en el escenario casi de casualidad y siempre se sintió un poco un farsante, pensando que la gente no entendía por qué se reían. Y lo pasaba muy mal. Y yo me cogía eso de Eugenio. Creo que entendí muy bien eso, un poco el síndrome del impostor y que la angustia te lleva a esa casi parálisis que tenía él. Luego era un genio, la verdad, y era un cómico excelente y hacía unas partituras. Como empezó haciendo de joyero, era casi un orfebre de las palabras. Sí. Bueno, ¿por qué David Verdaguer se ha puesto Sarara de seudónimo? Pues este nombre absurdo de Sarara es el seudónimo que utilizó mi hija en el Jocs Florals, que el Jocs Florals es una cosa que se hace en Cataluña por Sant Jordi, el día del libro, 23 de abril, y hacen siempre en las escuelas públicas, al menos hacen como especie de concurso donde los niños escriben un relato con un seudónimo para que los profesores no sepan, entre comillas, quiénes son, y luego dan unos premios así, regalan unos libros. Y mi hija se puso Sarara. Y me parece un nombre muy absurdo. ¿Pero te dijo por qué? Porque aquí os pregunto por qué os ponéis el seudónimo. Yo por mi hija, pero le gusta... Tú por tu hija, ¿y tu hija alguna vez explicó por qué Sarara? Yo creo que le gusta mucho el nombre de Sara. Creo que es su pequeño trauma, le hubiese gustado más llamarse Sara. Le gusta mucho el nombre de Sara y entonces, como me dijo, oye, nadie se está poniendo nombres propios, supongo que alargó y repitió la vocal, Sarara. Sarara. ¿Y tú eres de los que juega también? ¿Cómo juega tu padre contigo? ¿Le cuentos y todo eso? Mucho. Sí. Leo muchos cuentos, ahora ella lee muy bien, además tiene 6, casi 7 años y lee muy bien. Le cuento muchos cuentos y nos reímos mucho, sí. Me falta tiempo a veces con ella, pero sí, la verdad es que nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien, es muy lista. Bueno, David Verdaguer, ahora estás con La Casa, es una peli de la que todo el mundo que la ha visto habla muy bien. Yo querría no destripar prácticamente nada, aunque escucharemos un fragmentito al final. Claro. Hemos hablado de Saben Aquel, que es la peli que te dio el último Goya, que primero lo ganaste con Verano 1993, pero fíjate que yo traigo un fragmento de una peli que me encantó. ¿Cuál? 10.000 kilómetros. Hombre, me gustó muchísimo. Es que será muy bonita, sí. Tengo un fragmentito, ahora hablamos de esto. ¿Qué quieres que te cuente? No sé. ¿Qué has hecho hoy, por ejemplo? Pues hoy he hecho lo mismo que ayer, y lo mismo que antes de ayer, y lo mismo que antes de antes de ayer. Dices que no quieres darme pena y luego me sueltas eso.
Es que no quiero darte pena, que es así. ¿Podemos hablar de algo que no sea nuestra relación? Claro. ¿De qué quieres hablar? No sé. Siempre hemos hablado de millones de cosas. Del mundo, de todo. Ya, pero es que antes no era una obligación hablar. No tenemos por qué hablar si no quieres. No. No tenemos por qué. Dance with me, my old friend, once before we go. Let's pretend this song won't end, and we never have to go home. And we'll dance among the chandeliers, and nothing matters when we're dancing. Porque es verdad, David, que hablamos de verano 1993, que es como la peli que te descubre de Saben Aquel, que también de alguna manera confirma, pero claro, antes de esto hay mucho teatro, mucha televisión, y luego está esta peli, que está a medias entre el teatro, porque solo estáis Natalia y tú. Es una peli que podría hacerse en un escenario porque solo hay dos personajes, tú y ella. Sí, fue mi primera peli así como protagonista. Tuve la suerte de que Carlos estudió en Los Ángeles y no pensaba, no supo que era un cómico. Hice un casting, lo hice muy bien porque me acaba de dejar mi chica en ese momento y lloraba todo el rato. Y entonces te has identificado, ¿no? Sí, y ahora ¿Y cuánta gente te ha dicho, oye, yo lo he vivido igual? Y ahí se crea un poco el mito este de que me dan a mí de como la nueva masculinidad, tal, ¿no? Que yo tenía 30 años cuando hice esa película, ahora 10 años. Estuve con Natalia antes de ayer en Barcelona, que estaba allí en Barcelona, que hacía mucho que no la veía. Es una peli preciosa. Hace mucho tiempo que no lo veo. Creo que es dura, es de autor y hicimos de las faltas virtudes porque es muy barata, se grabó en 14 días, pero es verdad que es un poco teatro, porque era una peli, aparte en 2 espacios y solo 2 actores, era una peli que no tenía marcas y rodamos, marcas quiero decir para ponerse en la cámara, y rodamos de manera, es decir, ¿cómo se llama eso? Perdóname, de manera coherente, quiero decir, de inicio a final de la película, que eso no pasa nunca en cine. No pasa nunca eso, claro. Y yo pensé, joder, qué guay es hacer cine, es como hacer teatro, luego he visto que no, pero Carlos lo puso muy muy fácil y es una historia de amor muy bonita y muy triste. ¿Y qué pasa? ¿Que te sentías identificado con el personaje? En ese momento sí, ¿no? Yo hacía de Sergi. Y creo que era de las primeras pelis españolas en el que, de hecho, mi guión lo escribió Clara Roquet, mis diálogos, y los de Natalia los escribió Carlos, porque se cambiaban los roles, ¿no? Yo era el tipo que quería estar con su mujer en casa y tener una familia, y ella no era Penélope esperándome, sino que era yo Penélope, ella se iba y quería trabajar en Los Ángeles y seguir haciendo su vida y no quería niños. Y me sentí un poco identificado porque sí, yo tuve también una relación a distancia en esa época de mi vida, y acabó mal, como acaba la película. Es muy difícil cuando no te hueles que las cosas vayan bien. ¿Cuánta gente te ha dicho, yo esto lo he vivido? Muchas veces, sí. O sea, era muy triste lo de la... No, yo esto lo he vivido, a claro, mí esto me ha pasado. O peor, salían del cine como, no, esta película es una mierda, no, porque mañana se va mi novio a vivir lejos, se va a Londres durante 2 años, y pensaba, pues mucha suerte, llámale exnovio. Es que coincide todo, sí, porque es la primera vez, yo creo que sale que todo el mundo viaja, sí, que uno tiene una pareja y uno de los dos de repente beca Erasmus, trabajo, se va, y que las redes te mantienen, entre comillas, esa posibilidad de seguir. Que sí, parece que estás conectado, pero que no es real. No es real. ¿No? He sacado este fragmento porque es verdad, no se está conectado. Es que parece que sí, claro, pero es una especie de engañifa. Claro, si quedas cada día a las 6 de la tarde para hablar, es como, bueno, es que antes hablábamos de todo, ¿no? Del mundo. Decía, pues que antes no teníamos la obligación de hablar. Es que es muy duro, lo de las redes es muy jodido, ¿eh? Yo no, quizá me pilla mayor, pero no puedo entender tampoco la gente que liga por aplicaciones, ¿no? Mi Tinder es el idealista, tengo que decirte, porque me encantaría encontrar piso, pero no lo entiendo, o sea, lo entiendo, pero no sabría por dónde empezar, la verdad. ¿Y qué te pasas todo el día mirando las casas de los demás? Todo el día no, pero cuando voy al baño, si somos sinceros, ahí voy haciendo el scroll para arriba, scroll para abajo, mirando pisos que están imposibles, claro, evidentemente. Y oye, ¿no te sorprende lo que hay dentro de las casas que ves en Idealista? Que ves la cocina y de repente la fregona, han dejado el trapo. ¿No te sorprende ese costumbrismo que aparece muchas veces en las fotos de Idealista? Sí, eso no me molesta tanto, eso entiendo, mira, hay vida. Sí, ¿Sabes? Sí, exacto, hay vida, dos cosas eso. que miro.
cuando veo imagínate que es una casa bonita tal cual. Miro mucho las paredes porque si te fijas en muchas casas o pisos que parecen muy bonitos pero en realidad no tienen paredes libres. O sea, no tienes paredes para poner libros. Que yo tengo muchos libros en casa y eso no hay paredes. O sea, no puedo entender que no haya paredes. Y la otra cosa que miro y evito es cuando veo casas con muebles que piensas, aquí se ha muerto gente. ¿Sabes esos muebles que ha muerto gente? ¿Sabes que ahí ha muerto gente? Que ha muerto gente, sí. Pues eso también, quita los muebles y luego haz las fotos. Cabrón. Mira, tu vida tiene que ver con 10.000 kilómetros en ese momento y luego tiene que ver un poco con la casa. Esta peli que estáis, sí. ¿no? De la que todo el mundo habla, de Alex Montoya, que tiene que ver con una casa donde alguien ha muerto. Mira, idealista. Sí. Y pasan cosas. Yo no querría destripar nada, ni siquiera lo que provoca en el espectador, porque a mí me parece que es mejor que cada uno lo descubra. Lo guay de esta película es que son 3 hermanos que muere el padre, la madre había muerto antes, y el padre, como mucha gente, sobre todo antes, tenían la opción de cuando guardaban algo de dinerito, hacían una segunda residencia y invertían mucho tiempo, mucho dinero, la construían ellos y allí pasaban los veranos con la familia, los fines de semana. Y se muere el padre y la vida continúa y tienen que decidir ellos qué hacen con la casa. Y allí, como toda buena película, no hay ni buenos ni malos, pero sí que hay algún conflicto de la familia. Y es una peli muy bonita que más que una película es casi como un espejo. Porque en realidad es un conjunto de actores donde no hay protagonistas, sin ego, que cuentan una historia y tú cuando vas viendo la peli te rebota todo como un espejo y sigues la historia y ves los personajes y los entiendes, pero en realidad piensas en ti. Piensas en lo que te pasa a ti. Creo que si ves esta película y no te afecta en nada, no eres una persona humana, eres un ficus, un neumático, una silla. ¿Dónde viste tú la peli por primera vez ya como espectador? Me pasaron el link cuando viajaba en el AVE de Madrid a Barcelona y lo vi en el móvil, la peor manera de ver cine, y con los cascos. Y lloré como una rata. Lloré muchísimo. ¿Y te gustaste? No especialmente. La peli está bien, pero digamos que yo siempre hago de catalán triste y en esta hago de valenciano triste. He mejorado mucho como actor. Estoy buscando nuevos conceptos. Incluso de catalán gracioso también. De catalán gracioso pero triste, claro. Sí, es claro, más amargo que... Claro, es que no hago nada de catalán gracioso. Exacto, sí, es verdad. No me gustó especialmente yo, pero la peli está muy bien, muy, muy bien. Y para mí lo mejor de la película es, aparte de la historia, es Óscar de la Fuente, que el personaje que hace de Vicente y la relación que tiene conmigo y con su hija es precioso. Voy a poner el fragmentito es un fragmentito solo, de cuando ganaste el Goya por Saben aquel, el último. Okay. Porque me gusta mucho lo que dices de los cómicos, que están saliendo casi desde el principio. Y el Goya al mejor actor es para David Verdaguer. Este premio también a los humoristas y los cómicos de este país, porque creo que hacen un trabajo muy, 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 muy serio. Ignatius creo que dijo que el humor es lo contrario al miedo. Y yo he descubierto haciendo esta peli que Eugenio era una persona que tenía muchísimo miedo. Y yo también tengo mucho miedo. Y creo que la mayoría de la gente que estamos aquí tenemos miedo, pero lo aparcamos y hacemos películas, y quizá estas películas sirvan para que alguien cuando las ve se olvide durante un ratito de su miedo. Y eso es muy bonito. Bueno, quiero preguntarte, ¿por qué la cámara no te... ¿Todo esto las imágenes de la gala? Mira, ahora lloro, es que me pongo muy tenso cuando... Siempre me pasa que cuando estoy allí no lloro una mierda y cuando lo recuerdo lloro. Ah, sí. Pero ¿tú has visto las imágenes de la gala que cuando enfocan a todos los que estáis nominados no te enfocan a ti, sino a David? Y digo, pero David Trueba, digo, pero ¿dónde estaba Verdaguer? Estaba David aquí, estaba Truebins aquí, estaba el pasillo y estaba yo. Y os dijeron, David, tira para allá. Sí, es muy surrealista. Hay un David nominado y le enfocaron a él. Estuve a punto de ponerme encima encima de David para de esto, pero sí, fue un poco desastroso. Pero sí, es verdad, sí. Bueno, y dices que lloras, se te saltan las lágrimas de la emoción, entiendo, ¿no? De la emoción de ese momento. ¿Por qué se te saltan las lágrimas ahora, pero al recordar no puedo. Ese momento? No lo sé. Es que a veces me cuesta como disfrutar de las cosas cuando pasan. A veces me cuesta, no sé por qué. Agradeciste a todo el mundo, a todo el equipo de la película, a tus padres, a tu yaya, a tu hija Lupe,
a todo el mundo, o sea, no te quedaste con nada ni nadie en el tintero, siempre ¿no? te dejas a alguien, pero creo que no, creo que los importantes los dije, sí. ¿Tú habías ensayado antes el discurso por si acaso? Sí, además como venía de, como he tenido mucha suerte este año y venía del Gaudí, del Forqué, que el Forqué sí me pilló ahí como en bolas y no supe muy bien qué decir. Sí, lo practiqué un par de veces en la ducha en Barcelona y luego en el hotel. Justo me duché antes de ir a la gala, pues es muy importante ir limpio a los sitios. Y lo practiqué en la ducha. Pero la verdad es que no tenía mucha idea de lo que iba a decir 3 días antes. Pero luego pensé que era de rigor dedicárselo a los cómicos. De hecho, lo he traído al final de la entrevista porque nos remite a cuando tú ves El enfermo imaginario. Porque has dicho, me llamó la atención que la gente desconectara y se riera durante un rato. Nos hacen desconectar en el teatro, sí, los humoristas, sí. Que es lo que dices en el discurso, ¿no? Gracias a los cómicos, porque aunque nosotros tenemos miedos o lo que sea, el público desconecta de sus miedos durante un rato. Eso da sentido a nuestro oficio. Yo creo que te conectan mucho al presente los niños y te conecta mucho al presente leer, porque o estás o no estás, y sobre todo te conecta mucho al presente, seguramente tu trabajo, ahora también estás muy aquí, pero el mío también, en el teatro sobre todo, o estás o no estás y no piensas en nada más. Incluso puedes pensar, mientras estás haciendo un parlamento maravilloso, en qué vas a cenar esa noche, cuando llevas muchas funciones, pero aún así estás allí, o cagándote en la señora que le suena al móvil, o el caramelo sé que se abre muy lentito, pero estás allí. Lo oís, ¿no? Eso no solo lo oímos nosotros, lo tenéis que oír vosotros también. A veces dan ganas de cuando decir, alguien abre con mucho cuidado el caramelo, usted, habla caramelo ya. Claro, señora, ¿usted me oye? Porque yo usted también. Sí, eso es horrible, sí. Bueno, ¿vamos a un faro? Vamos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, solo acompañado, con quien quieras, y qué música estaría sonando. Mira, para hacerlo en círculo, una poco redondita esta entrevista, y además hacía mucho que no pensaba en él, la verdad, me gustaría estar en la barandilla del faro, fumándome un cigarro con mi abuelo, Amlavi, y porque el abuelo era otro, Lavi, y qué canción sonaría, pues quizá algo de Antonio Machín. ¿Le recuerdas a él cantando a Machín? No, pero recuerdo un sketch que tenía el Tricicla hace muchos años, el primer espectáculo que hicieron, creo que se llamaba Manicomic, y había una canción de Machín que decía: anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas, que no es muy conocida. Y mira, sería bonito estar en un faro fumándose un piti y no sé, echando unas risas, estaría bonito. ¿Qué le contarías así lo último? Mientras Dios, suena. Porque estoy llorando, estoy muy cansado, supongo. Yeah. Le diría que lo he echado de menos y que me ha ido bien. David Verdaguer, muchas gracias por este rato en el faro. Gracias a ti, muchas a vosotros. Y le conté mis penas y le conté las ansias que tengo de tenerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.